El cannabis medicinal cada vez se convierte en una mejor alternativa de tratamiento para múltiples enfermedades gracias a sus beneficios terapéuticos. Sin embargo, todavía existen muchos mitos sobre su uso. Para hablar más a fondo sobre este tema, nos acompaña hoy Julieta Veneciano. Ella es coordinadora del equipo médico de INCAMED, una organización dedicada a la investigación del cannabis medicinal. Julieta, bienvenida a Minuto Argentina. Muchas gracias por abrirnos este espacio. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, Julieta, empecemos explicándole un poco a la audiencia qué es INCAMED, a qué se dedica. Bien, INCAMED es una ONG que está activa desde el 2017 en forma física y como personería jurídica, pero que viene gestándose en la mente y en el corazón de varios desde mucho antes. Está inspirada, digamos, en lo que es la necesidad de las personas de acceder a un cannabis y a una herramienta terapéutica que empezó, digamos, a moverse en lo que es el plano popular, por decirlo de alguna forma, y que no estaba tan acompañado desde lo que es el acompañamiento de profesionales de la salud, no solo médico. Y ahí fue cuando, bueno, INCAMED, agrupando personas interesadas en la materia y que con conocimiento también de cultivo, de preparaciones medicinales, de medicina, de aplicaciones, nos juntamos y generamos esta organización. Obviamente, como todas las organizaciones fueron a través del tiempo, fueron cambiando, personas que llegaron, personas que se fueron, pero INCAMED, si yo te tuviera que decir en una oración qué es una ONG que se dedica a acompañar personas que utilizan el cannabis en su vida, para sus dolencias, para su salud, y también con el paso del tiempo, al ser una especie de puente entre el conocimiento y la sociedad y la comunidad, también nos dedicamos a lo que es gestión de proyectos y divulgación de la información. Hemos hecho muchos encuentros, eventos para profesionales de la salud, para público general. Estamos también en todo lo que es lo educativo. Hemos colaborado con muchas facultades. Así que nos dedicamos a expandir el conocimiento y a acompañar a las personas. Precisamente, acotando un poco eso que mencionas ahora al final de transmitir ese conocimiento, empecemos hablando entonces de cuál es el concepto de cannabis medicinal, porque quizás el mayor estigma que hay es que no se entiende mucho cuál es la diferencia o la gente no conoce muy a fondo cuál es la diferencia del uso recreativo que pues tiene mucha gente frente a esta planta. Sí, algo para mí importante es que el cannabis es cannabis, es una planta, y yo creo que la necesidad o el subtítulo de cannabis medicinal, cannabis recreativo, es algo que se lo ponemos las personas en pos de poder clasificar un uso. Claro. Pero el cannabis en sí es una planta y es una herramienta terapéutica inmensa. Entonces, yo creo que lo que diferencia que se le llame cannabis recreativo o cannabis medicinal tiene que ver con el uso que cada persona le da. Que lejos de juzgar cuál está bien o cuál está mal, o si esta clasificación está bien, como pasa en un montón de situaciones de la medicina, ¿no? Que uno necesita clasificar para entender, para encuadrar una situación. Pero la diferencia para mí entre cannabis medicinal y cannabis recreativo es el uso que la persona le da. Ahora, si nos pusiéramos a explicar qué es el cannabis terapéutico, hubo un montón siempre de disyuntiva en cuanto a, bueno, ¿cuál es el término correcto? ¿Medicinal o terapéutico? La realidad es que desde una opinión personal, para mí es un poco lo mismo, porque todo lo que sea una terapia que beneficie, ya sea la música, ya sea una planta, ya sea una práctica de contemplación, el ejercicio físico, cualquier tipo de terapia que haga bien, para mí es medicina. Entonces, tiene mucho que ver con el concepto. Pero cuando hablamos de cannabis medicinal o terapéutico, yo creo que hace referencia a cuando se hace un uso de la planta para paliar algún tipo de sintomatología.
y que cuando hablamos de cannabis recreativo es, o lúdico, o de uso adulto, que también son todas las nomenclaturas que se le ha dado, tiene que ver con un uso desde digamos, la decisión personal de utilizar la planta para un fin, que no necesariamente tiene que ser paliar un síntoma, sino usar la planta en todo lo que la planta significa. La planta de cannabis se usa de ambas maneras desde hace más de 5.000 años. O sea, hay registros del uso de la planta de cannabis desde lo afrodisíaco, desde lo lúdico y desde lo sintomático, como para ponerle otro título, de 5.000 años de registro, de imperios, de los indios ayurvédicos, en los imperios chinos. Realmente el uso de cannabis es súper de larga data. No hemos descubierto nada al usar cannabis para calibrar o poder aliviar algún síntoma. Igual es que es como muchas otras plantas, o sea, tiene múltiples utilidades y pues lamentablemente se ha creado como un estigma muy negativo, pero más allá de ese estigma, pues tiene muchas propiedades. Hablemos entonces de cuáles serían esos beneficios terapéuticos que brinda el cannabis. Algo importante para mí siempre para poder hablar de qué tipo de uso se le da al cannabis es que el cannabis no es uno. La planta de cannabis, como justamente es una planta, tiene muchos principios activos. En general, las plantas, obviamente, cada una tiene sus singularidades, pero en general las plantas tienen muchos principios activos que tienen diferentes focos o puntos de acción. En particular, el cannabis es una planta que tiene muchos principios activos que dentro de esta necesidad de clasificación, ¿no? Se pueden como clasificar en lo que son los cannabinoides, los terpenos y los flavonoides, más el espectro infinito que no se ha clasificado y que estoy segura que tiene. Pero algo importante es eso, ¿no? No todas las plantas de cannabis generan el mismo efecto. Uno puede encontrar una planta que es súper euforizante, súper activadora, que da ganas de hacer cosas y es anorexígena, o sea, que anula el apetito. O puede encontrar una planta de cannabis que es súper relajante, que abre mucho el apetito, que nos da sueño. Y uno dice, bueno, son efectos literalmente opuestos. ¿Y siempre estamos hablando de cannabis? Sí, estamos hablando de cannabis, solo que de diferentes tipos de cannabis. Entonces, esta es como una de las primeras diferenciaciones para mí claves al momento de poder decir, bueno, la cannabis sirve para esto, para aquello, para aquello. Ahora, si nosotros nos pusiéramos como a mencionar síntomas para los cuales la cannabis puede ayudar y generar un alivio, podría decir dolor. De nuevo, el dolor tiene, de nuevo en esto de las clasificaciones, el dolor, hay muchos tipos de dolor y, por ejemplo, hay algunos tipos de dolor, como por ejemplo el neuropático, que el cannabis es realmente efectivo, y hay dolores como por ejemplo los inflamatorios más relacionados a las patologías de tipo autoinmunes inflamatorias, como por ejemplo la artritis reumatoidea, que el cannabis alivia, pero no es suficiente, porque el cannabis no es mágico, el cannabis es una herramienta terapéutica inmensa, pero que como todas las medicinas necesitan, desde mi forma de ver las cosas y desde la manera en que yo practico la medicina, entiendo que las herramientas deben estar en un contexto para poder dar lo mejor de sí. Uno puede tener la mejor pinza, pero si el clavo que tiene que sacar está oxidado, cuando la sacas el clavo se rompe. ¿Y la pinza era mala? No, es que tenía un contexto que no estaba favoreciendo. Y, por ejemplo, en materia de dolor, eso es súper evidente. Muchas veces, por ejemplo, en dolor oncológico, que es un tipo de dolor complejo de manejar, el cannabis solo o como única estrategia para la modulación del dolor hay que usar dosis muy altas y el efecto psicoactivo del cannabis a veces es un efecto indeseado en dosis altas. Entonces, en la combinación con otros tipos de plantas, como por ejemplo los opioides, que bueno, por supuesto los opioides en general son de farmacia, ¿no? Pero en la combinación con otro tipo de analgésicos es una sinergia excelente para el dolor. Entonces,
tiene todos los síntomas que podamos listar en esta lista que yo voy a hacerte ahora, tienen como sus subtítulos, como este ejemplo que te acabo de dar del dolor. Pero en dolor es muy útil, en insomnio es muy útil, en fatiga, en anorexia, en enfermedades autoinmunes, en algunos tipos de sintomatología intestinal, algo que yo he podido ver con los años a lo largo de estos años en donde he usado esta terapia. He visto que algunas personas con alteraciones intestinales tienen una respuesta excelentísima al cannabis y otros no. Y eso tiene que ver con la segunda parte importante en el uso de cannabis, que además de este concepto de la planta, es el concepto del sistema endocannabinoide que tenemos cada uno de nosotros y que es bien individual. Hay personas que tienen un sistema súper reactivo y que son muy sensibles a la presencia de cannabis en su organismo e incluso en algunas partes de su organismo más que otras, como por ejemplo esto que te decía el tubo digestivo, y otras que tienen un sistema endocannabinoide por ahí un poco menos sensible. Entonces, diría que el cannabis sirve para muchas dolencias, que depende mucho de cada persona, que depende del contexto, de qué tipo de cannabis y de cómo se utilice. Una de las mayores preocupaciones quizás frente al tema es si esto genera algún tipo de efectos secundarios. Según lo que mencionas, también entiendo que no reemplaza, digamos, la medicina tradicional, la medicina occidental, sino que es un tratamiento alterno que bien puede también potenciar esos otros fármacos. Em, con respecto a lo de los efectos indeseados, como toda terapia Claro, como toda sustancia que ingresa al organismo, puede generar efectos que uno no está esperando, pero digamos, una aspirina lo puede hacer, el claro. ginkgo biloba lo puede hacer, eh, la pasionaria lo puede hacer, el cannabis lo puede hacer, el opio lo puede hacer. Cualquier sustancia que ingrese al organismo y module un sistema puede generar un efecto que uno no está esperando. En materia de cannabis particularmente, si uno tiene conocimiento de el terreno, por ponerle un nombre, o sea, de la persona que va a usar el cannabis, por eso la importancia de una buena historia clínica y de conocimiento de quién lo va a usar, cómo lo va a usar y qué planta va a usar. Entonces, si uno tiene el conocimiento de todo eso, la realidad es que los efectos indeseados del cannabis son muy de corto tiempo si uno le brinda la información a la persona, como cuando va a dar cualquier fármaco y la persona lo sabe manejar y uno está en contacto con la persona para ayudar a resolver esa situación, la realidad es que los efectos adversos del cannabis son prácticamente nulos. ¿Existen? Sí, por supuesto que existen, como toda sustancia, pero son de muy fácil manejo para alguien que conoce, y si uno sabe qué tipo de cannabis está usando y está haciendo una dosificación adecuada a la persona y a la sintomatología que se quiere calibrar, no deberías por qué tener problemas. Y me hiciste otra pregunta, me dijiste lo de los Que si adversos. no reemplazaba los fármacos Ah, tradicionales. yo diría que depende, muchas veces sí y muchas veces no. Cuando uno, esto que uno tiene la manía, ¿no? De todos, o el concepto de decir medicina alternativa. Ujú. ¿Alterno qué de qué? Todo depende de cómo, de donde uno se pare, porque a veces, por ejemplo, le llamamos a la medicina ayurvédica, que es una medicina que tiene 5.000 años de antigüedad, medicina alternativa, cuando en realidad un ayurvédico te puede decir que la medicina alternativa es la medicina occidental. Claro. Entonces, yo diría que depende. He tenido muchas veces la alegría, y eso tiene que ver con mi orientación, ¿no? Pero la alegría de poder reemplazar terapias alópatas por cannabis en un contexto de una medicina integral, muchas veces, de hecho diría que es a lo que prácticamente me dedico, y muchas veces no. Entonces, o muchas veces lo mejor ha sido la sinergia y no el reemplazo, y muchas veces la persona no es para usar cannabis, y también uno tiene que entender eso y tener como como si uno es un buen terapeuta, ¿no? Tener la capacidad de buscar otras herramientas.